Ejercicio 2 de la guía te pide verificar las siguientes afirmaciones. En este caso vamos a comenzar con el conjunto A, que dice que el conjunto A0A con A perteneciente a los reales es un subespacio de R3. Bueno, eh, hay que recordemos que S es vamos a llamarlo S en este caso, ese contenido en B es es un subespacio de R3. No, perdón, un subespacio de B. Un subespacio de B si cumple las siguientes condiciones. Primero, el cero de B pertenece a S. Dos, si U pertenece a S y B pertenece a S, entonces U más B también tiene que pertenecer a S. Para todo V perteneciente a S. Y tercero, si yo tengo un lambda perteneciente, por ejemplo, a los reales y eh, U pertenece a S, entonces lambda por U también tiene que pertenecer a S. Si yo demuestro estas tres condiciones en cada uno de los conjuntos, entonces cada uno de los conjuntos será un subespacio. En el primero nos piden verificar que sea un subespacio de R3. Bueno, vamos a ver. Si yo llamo a S al conjunto A0, A, tal que A pertenece a todos los reales, veamos si es un subespacio. Bueno, me pregunto, ¿el cero de B pertenece a S? Bueno, si A es igual a cero, entonces me va a quedar que esto es igual a 0, 0, 0. Por lo tanto, el cero de B pertenece a S. Después, me pregunto, si U pertenece a S y B pertenece a S, entonces la suma U más B pertenece a S también. Bueno, aquí lo que podríamos hacer es pensar ¿cómo es? En genéricos. Es decir, yo puedo decir que U es igual a, vamos a poner, voy a poner U1, 0, U2. O no, voy a poner U1 acá. Sí, ahí está. Y después voy a poner que B es igual a B1, 0, B1. Listo. Bueno, yo sé que U pertenece a S porque comparte la forma de S, es decir, esto pertenece a los reales, esto pertenece a los reales y tiene la misma forma que el conjunto, o sea que A0A. Lo mismo con B. B tiene la misma forma del conjunto, así que bueno, pertenece. Ahora hay que ver, si yo sumo estos dos vectores, que la suma se hace componente a componente, va a respetar que tipo tiene la misma forma que S. Así que probamos. U más B es lo mismo que U1, 0, U2 más B1, 0, perdón, esto era U1, B1, 0, B1. Bueno, la suma se hace componente a componente, así que te va a quedar U1 más B1, 0, U1 más B1. Eh, Nada, esto pertenece a los reales, esto pertenece a los reales, y además comparte la misma forma que tiene el conjunto S. Así que, eh, por lo tanto, U más B pertenece a S. Bien, y para terminar con este ejercicio, entonces yo tengo que decir, bueno,
si lambda pertenece a los reales y u pertenece a S, entonces lambda por u pertenece también a S. Bueno, vuelvo a pensar en un U genérico, en este caso U1, 0, U1, que vuelvo a repetir, pertenece a S porque comparte la misma forma que S y yo planteo que U1 es, o sea, pertenece a los reales. Ahora hay que ver si lambda por U1 pertenece a los reales, cosa que va a pasar, porque si yo hago lambda por U, esto es lo mismo que lambda por U1, 0, U1. Bueno, esto es lo mismo que distribuir el lambda a cada una de las componentes, así que te va a quedar lambda por uno, 0, lambda por uno. Lambda pertenece a los reales, uno pertenece a los reales, así que todo esto pertenece a los reales. Y esto también. Así que lambda por u también pertenece a ese. Entonces, por lo tanto, se verifica que el conjunto S es un subespacio de R3. Incluso más adelante van a poder ver que, ¿cómo es? Si yo pienso esto como, voy a ponerlo sin columnas, A, 0, A. Esto es lo mismo que agarrar, sacar la A y poner 1, 0, 1. Y si te dicen para todo A perteneciente a los reales, entonces, sin importar el valor de A, eh, esto va a pertenecer al conjunto S, que al final esto va a ser, nota, esto es una recta que pasa por el origen. Y tiene todo el sentido del mundo porque las rectas que pasan por el origen eh, incluyen al cero. Si tú agarras dos vectores que pertenecen a esa recta, la suma va a pertenecer a esa recta. Y después, si tú agarras un escalar y lo multiplicas por un vector que pertenece a esa recta, el producto va a seguir perteneciendo a esa recta. Así que tiene todo el sentido del mundo de que esto nos dé un subespacio en R3. Esto más adelante lo van a poder escribir como que S está generado por el 101. O sea, el 101 lo puedo escribir, lo puedo multiplicar por 1, por 2, por 0 y así. O sea, aquí importan todas las combinaciones lineales posibles. Y nada, eso creo que está bueno aclararlo un momento. Bueno, vamos a pensar en el conjunto. Un segundo. Voy a ver con el conjunto B. Bueno, si sigo la misma lógica que dije antes, o sea, esto, yo sé que busco un X perteneciente a R3, tal que X se escribe como A más B, 0, A. Esto lo puedo desacoplar, es decir, puedo decir que, bueno, esto es A, 0, A, más B, 0, 0. No, sí. Si sumo esto, me queda lo anterior, así que está bien. Y bueno, esto lo puedo pensar como A por el 1, 0, 1 más B por el 1, 0, 0. Y te dicen que A y B pertenecen a los reales. Para todo A, B perteneciendo a los reales. Bien, así que son dos parámetros libres. Entonces, si yo pienso en el conjunto S, yo puedo decir que S está generado por el 1, 0, 1 y el 1, 0, 0. Y bueno, este
Más adelante lo van a ver. Pero este subespacio es un plano que pasa por el origen. Y los planos que pasan por el origen tienen la característica de que incluyen el cero, de que si tú tienes dos vectores que pertenecen al plano, la suma pertenece al plano, y si tienes un vector multiplicado por un escalar, el producto también va a seguir perteneciendo al plano. Por lo tanto, esto definitivamente es un subespacio de R3, específicamente un plano que pasa por el origen. El tema está en demostrarlo. Bueno, vamos a plantear lo mismo. Ya sabemos, ya sabemos que es un subespacio. Subespacio. Toca demostrarlo. Ok, un minuto. Bueno, ahora acá comenzamos a plantear genéricos, es decir, el 0B pertenece a S. Bueno, vuelvo a la misma forma, es decir, si A es igual a 0 y B es igual a 0, entonces me va a quedar 0 más 0, 0, 0, que esto es igual al 0, 0, 0. Por lo tanto, el 0B pertenece a S. Después vamos a pensar en la segunda condición, es decir, si U pertenece a S y B pertenece a S, entonces U más B pertenece a S. Bueno, planteamos de nuevo genéricos. Acá voy a poner 1 más, a ver, ¿cómo plantearlo acá? Vamos a pensarlo así. A más B, 0, A. Voy a decir que U tiene la misma forma que el conjunto que me da. Y después voy a decir que B es igual a C más D, 0, C. Voy a plantearlo así. Bueno, em, y esto tiene la misma forma, por ahí no las mismas letras, pero sí la misma forma, porque acá tengo estos dos se repiten, como me lo dice ese, y este es diferente. Y acá tiene el cero en medio, así que es una cuestión de notación, no se vayan a confundir. Bueno, U más B es lo mismo que A más B, 0, A más, y acá esto es C más D, 0, C. Y bueno, sumar dos vectores es lo mismo que sumar cada uno de esos componentes, así que esto me va a quedar A más B más C más D, esto va a quedarme 0 y esto va a quedarme A más C. Bueno, hay que pensar un poco en esto y yo digo, A y B pertenecen a los reales, pertenecen a los reales. C y D también pertenecen a los reales. A y C también pertenecen a los reales. Así que si los pienso como en una especie de combo, comparten la misma forma que el conjunto que me da el ejercicio. A más B, 0A. Esto lo puedo pensar como un A, esto lo puedo pensar como un B y esto lo puedo pensar como un A. No, a ver, no, algo hice mal acá. Vamos a ver. A ver, me parece que me confundí porque se supone que, a ver, si esto estuviera bien, se supone que si yo digo que esto es A y esto es A, acá tendría que decir A más B en tal caso, pero no, me está dando A más C. Tal vez eso se puede ver a la notación que usé,
A más B, 0A, C más D, 0C. Puede ser también por la notación que usé. Vamos a ver si uso una más conveniente. A ver, si no, A más B. ¿O no? Para. Ah, si no, lo cambio. Voy a cambiarlo acá. Porque debería, o sea, las notaciones están bien, así que yo lo que voy a pensar en esto. Eh, vuelvo acá. Un segundo. Acá no importa el orden, así que yo lo que puedo pensar en esto. A más C más B más D, 0 A más C. Ahora sí tiene sentido. Ahora esto lo puedo pensar en común. Esto pertenece a los reales, esto pertenece a los reales, esto también pertenece a los reales. Ahora sí, si lo pienso en combo, esto lo puedo considerar una A, esto lo puedo considerar una B y esto lo puedo considerar una A también. Y esto es lo mismo que esto. Así que sí está bien. Por lo tanto, U más B pertenece a S. ¿Ok? Es una cuestión de notación nada más. No, acá no importaba el orden, pero para que tuviera sentido lo que estaba diciendo, tenía que ser igual estos dos. Nada. Y por último, si lambda pertenece a los reales y u pertenece a S, entonces lambda por u pertenece a S. Bueno, voy a tomar el mismo ejemplo, o sea, voy a decir que u es igual a más b, 0a, y que lambda pertenece a los reales. Bueno, lambda por u es lo mismo que lambda por a más b, 0a, que esto es lo mismo que lambda por a más b, 0 eh, lambda por a, que esto es lo mismo que lambda por a más lambda por b, 0 lambda por a. Y acá pensemos, o sea, lambda pertenece a los reales, a y b pertenecen a los reales, entonces la multiplicación también pertenece a los reales, esto pertenece a los reales, esto también pertenece a los reales, y acá en mi demostración estoy diciendo que esto lo puedo considerar como una A, esto lo puedo considerar como una B, y esto lo puedo considerar como una A. Y acá sí tiene sentido porque esto es igual a esto, no como antes que me estaba quedando distinto, así que está perfecto. O sea, lambda por U también pertenece a S. Entonces, S es un subespacio de R3. Bueno, vamos con el siguiente, que es el punto C. Vamos a recortar. Veamos esto. El conjunto es una matriz de. Exacto, R a la 2 por 2. Bueno, esto es lo mismo. O sea, yo esto, o sea, si me pongo a pensar en un X perteneciente a R a la 2 por 2, tal que X es igual a B, B, C. Esto es lo mismo que comenzar a desacoplar a 0, 0, 0, más, acabo de poner 0B, B, 0, más 0, 0, 0, C. Esto es lo mismo que A por el 1, 0, 0, 0, más B por el 0, 1, 1, 0, más C por el 0, 0, 0, 1. Para todo A, B y C perteneciente a los reales. Entonces esto no me queda de otra que es un S generado por. Y bueno, esto me va a quedar el 1, 0, 0, 0,
el 0, 1, 1, 0 y el 0, 0, 0, 1. Efectivamente es un subespacio. Ya por esta pinta ya yo sé que es un subespacio. No hay ninguna restricción en sus escalares. Efectivamente es un subespacio. Y más que todo, o sea, yo sé que el 0 debe pertenecer a S, porque si A es igual a B, que es igual a C, que es igual a 0, entonces el 0, 0, 0, 0 pertenece a S, porque es reemplazar cada uno de esos componentes por 0. Después, em, ¿qué te puedo decir? A ver, si acá no voy a pensar en vectores, voy a pensar en matrices. Si A pertenece a S y B pertenece a S, entonces A más B pertenece a S. Bueno, voy a pensar en una matriz genérica de A. Y voy a tomar la misma forma. A, B, B, C. Y B va a ser igual a... eh, mm, voy a pensar en esta. D, F, F, E, por ejemplo. Bueno, A tiene la misma forma que el conjunto, B tiene la misma forma que el conjunto. Lo importante es ver si la suma tiene la misma forma que el conjunto. Así que si hago A más B, esto es lo mismo que A, B, B, C más D, F, F, E. Y bueno, sumar es componente a componente, así que me va a quedar A más D, B más F, B más F, C más E. Y bueno, esto comparte la misma forma que el conjunto porque estos dos son iguales y estos dos son distintos. Entonces, A más D. Por lo tanto, A más B también pertenece a S. Y para finalizar, si lambda pertenece a los reales y A pertenece a S, entonces lambda por A también pertenece a S. Bueno, vuelvo a tomar el genérico A, B, B, C y lambda pertenece a los reales. Entonces, lambda por A es lo mismo que multiplicar cada componente por lambda. Lambda B, lambda B, lambda C. Cada componente, o sea, A, B y C, perdón, esto es una B mayúscula. A, B y C pertenecen a los reales y lambda pertenece a los reales, entonces la multiplicación también pertenece a los reales. Esto pertenece a los reales, esto pertenece a los reales, esto pertenece a los reales, esto pertenece a los reales. Y comparte la misma forma que el conjunto, es decir, estos dos se repiten, este se repite y este se repite, estos dos son iguales y estos dos son distintos. Así que lambda por A también pertenece a ese. Bueno, entonces el conjunto S es un subespacio de R a la 2 por 2. Vamos un momento con el resto porque todavía más. Si vamos a la guía 1, hay una serie de demostraciones que habría que hacer, pero yo solo voy a hacer como un planteamiento. No quiere decir que sea así que se hace, pero creo que esto nos daría una buena intuición. Yo creo que hasta acá está bien que piensen. Después, esto es como opcional.
Esto no eliminar. Vamos acá. Pensemos en esto. Un segundo. Esto lo voy a recortar y voy a quedarme con el D. Más que todo como para interpretarlo. Para cada n perteneciente a los naturales, el conjunto, y bueno, nos dan todo eso, es un subespacio de Rx. Bueno, este, este conjunto en el fondo es un polinomio. O sea, tenemos coeficientes elevados por, perdón, coeficientes multiplicados por x elevados a un exponente. Así que, en definitiva, si P pertenece a R de X, entonces P se escribe como A a la N por X a la N más A a la N menos 1 por X a la N menos 1 más. Y así sucesivamente hasta A1 por X elevado a la 1 o X más A0. Y nos dicen que el conjunto de los polinomios es un subespacio de Rx. Bueno, yo sé que, o bueno, me pregunto, el cero de R de X pertenece a ese. Sí. Bueno, si A a la N es igual a la N menos 1, que es igual a, y así sucesivamente hasta A1, que es igual a 0, que es igual a 0, entonces lo que estoy diciendo acá es que agarra todos los coeficientes y, ¿cómo es? Si todos los coeficientes son iguales a 0, entonces el, efectivamente el 0 de R de X pertenece a ese conjunto y ahí se estaría cumpliendo. Después vamos a ver una cosa. Vamos con la segunda. Si P pertenece a S y otro polinomio Q pertenece a S, entonces P más Q pertenece a S. Ok, veamos. Si yo pienso en, ¿cómo es? En genéricos, o sea, si digo que P pertenece a R de X, eh, tal que P es igual a n por X a la N más a n menos 1 por X a la N menos 1 más A1 más A0. Y también vuelvo a pensar en una Q perteneciente a R de X, tal que Q es igual a, en lugar de A voy a poner B, Bn X a la N más B sub n menos 1 por X a la N menos 1 más B1 más B0. Entonces, acá voy a hacer P más Q. P más Q. P más Q es igual a esto más todo esto. Y bueno, acá comenzamos a sumar cosas que tengan en común. En este caso yo puedo sumar a n más b sub n, x elevado a la n más a la n, a sobre, no, a sub n menos 1 más b sub n menos 1, x a la n menos 1 más. Esto puedo tomarlo como, perdón, acá era un a sub 1 por x. Y aquí también, ¿no? Sí. Acá me a sub 0 y aquí era b sub 0. Ok. Esto es lo mismo que a1 más b1 por x más a sub 0 más b sub 0. Bueno, cada coeficiente pertenece a los reales y si vemos, o sea, comparte la forma de S. Esto pertenece a los reales, esto pertenece a los reales y esto también pertenece a los reales. Y tiene la misma forma que el conjunto que nos dicen acá.
O sea, tenemos coeficientes multiplicados por x elevados a un exponente. Así que, por lo tanto, P más Q pertenece a S. Y ya para finalizar, tenemos si lambda pertenece a los reales y P pertenece a S, entonces lambda por P también pertenece a S. Bueno, volvemos a pensar. Lambda pertenece a R, a todos los reales, y P tiene esta forma. A sub n por x elevado a la n y así. Bien. ¿Qué va a pasar cuando haga lambda por P? Bueno, esto me va a quedar lambda por a sub n por x elevado a la n más lambda por a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más. Y así sucesivamente hasta lambda por a sub 1 por x a la 1 más lambda por a sub 0. Bueno, todavía sigue compartiendo la misma forma que nos daba antes, porque lambda pertenece a los reales, cada coeficiente pertenece a los reales, entonces, listo, ya está. Esto pertenece a los reales, esto pertenece a los reales, esto pertenece a los reales, esto pertenece a los reales. Entonces, lambda por P también pertenece a S. Bueno, entonces no nos queda de otra que decir que S es un subespacio de Rx. No sé si es por una cuestión de notación o qué, pero yo le hubiese puesto Rn de X. Aunque la guía dice R de X, pero bueno. Vamos con el otro. Acá. Vamos a recortar. Ok, conjunto de funciones. Esto va a estar interesante y vamos a pensar un poco. Bueno, para cada n perteneciente a los naturales, el conjunto de funciones, y nos dan todo ese conjunto horrendo, es un subespacio C infinito en todos los reales. Bueno, veamos. Nos volvemos a hacer la misma pregunta, o sea, ¿existe el cero de esta función? Mi pregunta. ¿Cómo lo podría poner? Bueno, vamos a hacer esto. Ese conjunto lo voy a copiar. Tengo A0 sobre 2 más esto, eh, más esto con K igual a 1. Esto es N. Y acá tengo A a la K por coseno de 2K pi por T más BK por el seno de 2K pi por T. Tal que desde A0 a 1 hasta A sub n y desde B1 hasta B sub n pertenecen a los reales. Ok, bueno, en este caso lo que me importaría es pensar, la función nula está contenida en el conjunto. Bueno, veamos. Yo lo que puedo plantear acá es que si A sub 0 es igual a sub 1, que es igual a, y así sucesivamente hasta A sub n, y esto es igual a 0, y que B sub
b sub 0 es igual a b sub 1, que es igual, y así sucesivamente hasta b sub n también es igual a 0. Entonces lo que podría decir es que, bueno, todo este conjunto lo voy a copiar. Lo que puedo decir es que, bueno, a sub 0 vale 0, a sub 1 vale 0, a sub k también vale 0, y b sub k también vale 0. Entonces no le queda a esto que ser 0. Por lo tanto, el 0 está contenido. Ok, después hay que ver si la suma está contenida también en esto. O sea, si, si hay una función que pertenece a S y otra función que pertenece a S, entonces la suma f más q también pertenece a S. Bueno, yo sé que voy a pensar en un f de t, por ejemplo. Si yo pienso en un f de t y lo pienso como esto, copiar, voy a pegarlo acá. Y después pienso en un q de t que también puede ser igual a esto. Acá voy a poner k igual a 1. Esto lo voy a poner n. Y acá en lugar de ponerle a sub 0, le voy a poner c sub 0. Esto va a ser c sub k y esto va a ser d sub k. Bueno, vamos a ver qué pasa con la suma. Si yo hago f de t más q de t, esto es lo mismo que todo esto sumado con todo esto. Y bueno, acá lo que puedo hacer es como agrupar y decir, bueno, f de t más q de t es igual a, y en lugar de poner a sub 0 sobre 2, bueno, sí, acá puedo poner a sub 0 sobre 2 más c sub 0 sobre 2 más, y acá una sola vez el símbolo de sigma. Y acá puedo comenzar a sumar cosas. O sea, acá puedo poner a sub k por coseno de 2k pi por t más b sub k por seno de 2k pi por t más c sub k por coseno 2k pi por t más d sub k por seno de 2k pi por t. Ok, veamos. Creo que acá puedo agrupar, ¿no? A ver, veamos. Sí, podría ser a ver, ft más qdt. Esto lo puedo pensar como 0 más c sub 0. Esto sobre 2. Esto sobre 2. Y acá puedo hacer a sub k más c sub k por el coseno de 2k pi por t, ¿no? O sea, más, como para darle un poquito más de forma a esto. Esto lo voy a poner como a sub k más c sub k por el coseno de 2k pi por t, más. Y acá puedo poner b sub k más d sub k por el seno de 2k pi.
por T. Y bueno, en definitiva, esto tiene la misma forma que el conjunto original. O sea, tenemos todo esto que lo puedo pensar en combo, esto que lo puedo pensar como un solo combo y esto lo puedo pensar como un solo combo, o sea, comparte la misma forma y cada uno de sus, o sea, esto pertenece a los reales, esto pertenece a los reales, así que la suma también pertenece a los reales, esto también pertenece a los reales. Entonces, por lo tanto, f de t más q de t pertenece a S. Y para finalizar, si me pregunto, si lambda pertenece a los reales y f de t pertenece a S, entonces lambda por f de t también pertenece a S. Bueno, vuelvo a pensar en un genérico f de t, que le voy a dar la misma forma que le di antes, por ejemplo, esta. Y lo que voy a hacer es multiplicarlo por un escalar. Lo pego. Y acá puedo decir, bueno, lambda por f de t es lo mismo que lambda por todo esto. O sea que en definitiva me va a quedar lambda por a sub 0 sobre 2 más. Y aquí adentro me va a quedar lambda por a sub k por coseno de 2k pi por t más lambda por b sub k por el seno de 2k pi por t. Bueno, esto pertenece a los reales, esto pertenece a los reales y comparte la misma forma que lo que me dio el ejercicio. Entonces, lambda, no, lo voy a poner por acá. Por lo tanto, lambda por f de t pertenece a S. Así que no le queda otra que, por lo tanto, S es un subespacio de C infinito de R. Incluso creo que la guía te dice que observar que la morfología de todos esos conjuntos es la misma. Bueno, ahí ya te están dando una pista. Después, un pequeño comentario con respecto al último. Acá te dice, te dan este conjunto y te dice donde B1, B2 y así hasta B sub n son vectores de un R espacio vectorial. ¿Será verdad que el conjunto C1 por el 1, 0 más C2 por el 0, 1 con C1 y C2 perteneciente a todos los reales pero positivos es un subespacio? Bueno, con respecto a esto tengo un comentario. Vamos a pensarlo un momento. Y es que si me pongo a pensar en esto, o sea, si los escalares, si estos dos escalares fueran todos los reales, efectivamente sería un subespacio. Pero lo que yo digo es, yo sé que el 0b pertenece a este conjunto. Sí, yo sé que si agarro dos vectores, o sea, si u pertenece a S y b pertenece a S, entonces la suma u más b pertenece a S. Estoy casi seguro de que sí. Pero en caso de que llegue a fallar en esta, hay una que hace mucho ruido y es esta. O sea, si lambda pertenece a los reales y u pertenece a S, entonces lambda por u pertenece a S. Bueno, si yo me pongo a hacer la distributiva acá,
O sea, vamos a ver. Acá tienes algo que te debería hacer ruido y es que lambda toma todos los valores. En cambio, estos escalares no toman todos los valores. Así que no se estaría cumpliendo esta condición. A ver si esto lo puedo pensar como un... Esto es lo mismo, o sea, C1 por el 1, 0 más C2 por el 0, 1. Esto traspuesto, ¿no? Es lo mismo que C1 y acá C2 traspuesto. Que esto lo puedo pensar como un AB, pero solo para AB perteneciente a los reales positivos. Entonces, si U pertenece a S, entonces U lo puedo escribir como un AB. Y si lambda pertenece a los reales, entonces quiero ver qué pasa con lambda por U. Lambda por U es igual a, perdón, acá esto, lambda por U es igual a lambda por AB, que esto es igual a lambda por A y lambda por B. Y efectivamente, tipo, se cumple de que comparte la misma forma que el conjunto que nos dan de datos, pero esto pertenece a los reales, o sea, lambda pertenece a los reales y estos no pertenecen a todos los reales, sino que pertenecen a los reales positivos. O sea, mientras lambda toma cualquier valor, A y B están restringidos, muy restringidos. Así que por eso es que yo diría que no es, o sea, lambda por U no necesariamente pertenece a ese. Eh, Además de que si me pongo a pensar en esto, bueno, no, creo que ya con esto es suficiente justificación. Entonces creo que lo más importante que se pueden llevar acá es que si algo es un subespacio, tiene que cumplirse estas tres condiciones. Que el origen pertenezca a ese subespacio, que dos vectores que pertenezcan a ese subespacio, la suma también pertenezca, y que si yo a un vector lo multiplico por un escalar, el resultado también tiene que seguir perteneciendo a ese subespacio. Y bueno, eso sería todo.